Las primeras preguntas que corresponden de la 1 a la 10 las vamos a responder con base en el siguiente texto que se llama efecto invernadero. La energía del Sol cae sobre la Tierra. Parte de la energía se refleja hacia el espacio. El resto entra a la atmósfera y cae sobre la Tierra. Esta luz calienta a la Tierra que después emite energía, principalmente en forma de energía infrarroja o calor. Parte de esta energía infrarroja se refleja hacia la Tierra, debido a la presencia de gases en la atmósfera llamados gases de efecto invernadero. Muchas especies de animales y plantas no podrán adaptarse a los cambios de temperatura. Especies como los osos polares, focas, morsas y pingüinos son especialmente vulnerables. En septiembre de 2005, la extensión del océano glacial ártico había alcanzado su cota más baja, perdiendo más de 200 kilómetros en el norte de Alaska. Muchos osos polares se ahogaron y murieron de hambre, al no poder recorrer grandes distancias para obtener su fuente de alimentación. El agua ya escasea en muchas regiones del mundo. Casi una quinta parte de la población mundial, 1.200 millones de personas, no tienen acceso al agua potable. Si la temperatura global sube entre 2 y 2.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, esta cifra podría duplicarse con facilidad. Protocolo de Kioto. La Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, y su Protocolo de Kioto constituyen el marco internacional para combatir el cambio climático. Hasta el momento, 189 gobiernos, casi todos los países del mundo, lo han ratificado. La CMNUCC proporciona el marco institucional global para combatir el cambio climático, define el objetivo de los esfuerzos y los principios fundamentales para alcanzarlo. Algunos acuerdos del Protocolo de Kioto señalan que los países industrializados deben reducir un 5% aproximadamente por debajo del nivel de 1990 durante el primer periodo de compromiso, 2008 al 2012. Sus emisiones de 6 gases invernadero como son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, entre otros. A continuación se muestra la emisión de CO2 en algunos sectores. Y podemos observar la tabla que aparece en pantalla. La barra de industria de energía, la industria de manufactura, el transporte, que son los que más emisiones de CO2 desarrollan, y viene la parte comercial, las residencias y el sector agropecuario. Y aparecen al otro lado los años en los que se ha hecho esa investigación de cifras, y por el otro lado vienen los gigagramas que corresponden al número de emisiones en la escala industrial. Pregunta número 8. El planteamiento es el siguiente. Con el aumento de la temperatura, las especies más vulnerables serán aquellas a. Cuyo hábitat esté restringido al ecosistema ártico, b. Cuyo desplazamiento se realiza en el medio acuático, c. Con capacidad de migrar grandes distancias, d. Con capacidad de cazar peces en el océano glacial. Es importante entender que finalizando el primer párrafo y comenzando el segundo nos están planteando algunas de las especies que se van a ver afectadas. Nos hablan de los osos polares, de las morsas, de las focas marinas, que habitan en esos espacios glaciares donde hay hielo y que se van a empezar a descongelar con este efecto. Nos habla también de que muchas especies ya han ido muriendo porque no han podido llegar a donde tienen que abastecerse de su alimento debido a que este efecto ha cambiado el clima que es propio de su hábitat y han muerto antes de llegar a esos lugares. Entonces, comparando esta información que está ahí con las opciones de respuesta, podemos encontrarnos con que aquellas que son con capacidad de cazar peces en el océano glaciar no tendrían ese problema porque no son aquellas que se desplazan hasta otros lugares a abastecerse de su alimentación, por lo tanto la D quedaría descartada. La opción C, con capacidad de migrar a grandes distancias, no son aquellas las que se ven afectadas únicamente, sino que también hay otras especies más que están teniendo grandes problemas. La B, cuyo desplazamiento que se realiza en el medio acuático, no nos están hablando de que son los peces solamente los que están muriendo, sino también otras que se desplazan a grandes distancias, o sea, una mezcla entre la B y la C. Es decir, la A recoge esos dos elementos, los que están tanto en la B como en la C, cuyo hábitat esté restringido al ecosistema ártico, es decir, aquellos que pertenecen a un lugar glaciar donde se descongelan los polos, donde se vive en un hábitat de hielo, sean marinos o sean de migración a grandes distancias, es decir, terrestres. Por eso no podemos escoger solo la C o solo la B porque sería una respuesta parcial. Debemos escoger la A porque recoge tanto a los que están en el medio acuático como a los que migran de manera terrestre a grandes distancias porque su hábitat está restringido a un ecosistema ártico, es decir, a un lugar de vivencia en el hielo. Por lo tanto, la respuesta correcta para la pregunta número 8 es la opción A.